Y ahora tenemos que hablar acerca de las becas de Itaipú. Y yo no sé si es que hay antecedentes, pero no recuerdo alguna vez que se haya hecho alguna revisión y que hayan decidido finalmente excluir por irregularidades. Es lo que está sucediendo ahora. Estamos hablando de 55 casos puntualmente. Alejandra, buen día, adelante. Claro, ¿cómo estás? Buen día. Asimismo, hubo 78 denuncias en total de irregularidades. Bueno, ya todos conocemos el caso. Y bueno, en base a este reclamo, el Consejo de Itaipú precisamente se reunió para estudiar estos casos y finalmente, así como decías, 55 quedan excluidos porque, bueno, se comprobó que efectivamente no corresponde. Doctora Magnolia Mendoza me acompaña. ¿Cómo está, doctora? Buen día. Muy buenos días a vos y a la audiencia también, teleaudiencia, perdón. Doctora, para hablar un poquito sobre estos 55 casos excluidos. Sí, en realidad tuvimos que adoptar un criterio que no está previsto en el reglamento, pero que en las disposiciones generales nos permite tomar una decisión ante situaciones no previstas o emergentes. Y de un universo de 78 casos observados por los trabajadores sociales, quedarán excluidas 75 personas por tener un puntaje bajo en la evaluación socioeconómica. O sea, eso es definitivamente así, doctora. Ese es el motivo por el cual se les excluye. Sí, se tuvo en cuenta también su calificación y todas aquellas personas que tenían un puntaje bajo y observado por los trabajadores sociales en la evaluación socioeconómica y no tenían 5 absoluto de promedio en la calificación final de la educación media, fueron excluidos. ¿Y qué pasó, doctora? O sea, ¿hubo un error por parte de los trabajadores sociales? ¿Qué pudo haber ocurrido por eso? En realidad, más que de un error, podríamos hablar de una fragilidad en nuestro reglamento que no nos permite filtrar de buenas a primeras ese tipo de casos, ¿verdad? Porque el proceso se desarrolla en etapas y lo primero que hacen los postulantes es llenar un formulario electrónico. Este año tuvimos casi 10.500 postulantes que llenaron el formulario electrónico. Ese formulario luego tiene que ser confirmado, o esa inscripción electrónica tiene que ser confirmada a través de la presentación de los documentos que se requieren y una declaración jurada del postulante donde también se puede verificar cuáles son los ingresos familiares, cuál es la situación socioeconómica de esa persona y otras cuestiones que tienen que ver con su rendimiento académico a lo largo de su historia. Claro, porque precisamente, doctora, estas adjudicaciones, y para que la gente entienda también, en sus casas se dieron porque un chico, vamos a suponer un caso, pasó la prueba de lengua castellana y matemáticas, tuvo un buen promedio en la educación media y eso ya automáticamente ya prácticamente le habilita a acceder a la beca, ¿verdad? Así mismo es, así mismo, porque el puntaje para su calificación de la educación media es de 20, el puntaje en la evaluación en la prueba de capacidades, competencias básicas es de 40 y la evaluación socioeconómica tiene un peso de 40. Entonces, sumados los rendimientos académicos da 60 y una persona con 10 puntos en la evaluación socioeconómica podía bien acceder a la beca. Y esas son las fragilidades que nosotros pudimos notar en nuestro reglamento que no nos permite filtrar a aquellas personas que no tengan una condición socioeconómica muy vulnerable. Pero para eso ahora se va a revisar y de estas 55 exclusiones que ustedes hacen, ustedes proceden a esto porque las disposiciones generales les habilitan. Así mismo es. En el reglamento existen disposiciones generales que nos habilitan a tomar decisiones que no estén previstas en ese documento. Ya, clarísimo. Caro, no sé si tenés alguna consulta, le puedo poner el sistema de retorno a la doctora. Sí, correcto. Sí, podemos hacerle una pregunta. Ahí te escucha, Caro. Sí, muy buen día. La consulta es con relación a aquellas becas, tanto para idiomas como así también para la tecnicatura, porque recuerdo que en el caso de idiomas, de 200 becas, finalmente solo pudieron otorgar 60. Sí, yo le quiero pasar esa consulta al encargado de la unidad de becas, el licenciado Bruno Hugh de Belmont, para que él pueda responder específicamente sobre el caso de las tecnicaturas. Correcto. Le paso con el licenciado. Sí.
Sí, Hola. licenciado, muy buen día. Si Sí, es que podría muy buen día. también explicarnos lo que sucedió con aquellas becas para las tecnicaturas y así también para idiomas. Sí. Porque en el caso de idiomas recuerdo que de 200 becas solo pudieron otorgar 60. Sí, 60 y de las tecnicaturas estábamos en un número de 140. De 300. De las 300. Entonces Sí. lo que estamos haciendo ahora, estamos esperando que se den los resultados finales de las tecnicaturas superiores del Sistema Nacional de Promoción Profesional, que ellos tienen varias sedes, y una vez que terminen esos ingresos, ya que tienen examen de ingresos, vamos a hacer un trabajo conjunto con ellos para poder asignar la totalidad de las tecnicaturas superiores. Esta nueva modalidad es una política nueva de la entidad, Sí. la cual vamos a seguir trabajando para poder fomentar, promocionar más para la próxima convocatoria todo lo que hace a las tecnicaturas superiores. Y lo que hace inglés, idioma extranjero, también vamos a trabajar con institutos, ya sea de la capital como de ciudades del interior del país, para todos aquellos que seleccionaron puedan ser colocados cerca de sus ciudades de origen, y también ver una posibilidad de hacer un convenio con el Ministerio de Defensa aquí en Asunción, que tienen cursos de idiomas muy importantes y muy interesantes para poder aprender el idioma en corto tiempo, de forma intensiva. Entonces, a través de un convenio capaz que logremos a asignar la totalidad de las 200 becas también de idioma en el corto plazo. Sí. Eso se va a definir a mediados antes del fin de marzo. Estaríamos definiendo aquí con el Consejo Consultivo de la Unidad de Becas y con las autoridades de la entidad. Correcto, licenciado, pero una consulta, ¿por qué si se presentaron tantos jóvenes no pudieron acceder a estas becas? ¿No cumplieron con el requisito en cuanto a esa evaluación socioeconómica o cuál fue el motivo? Sí, no, todos tuvieron un puntaje. Lo que Sí. pasa es que en nuestro reglamento tenía una debilidad que en la evaluación socioeconómica no tenía un mínimo para superar esa etapa, sino más que nada como era la última etapa y solo se les visitaba a aquellos que continuaban en carrera luego de la prueba de competencias. Todos tienen un puntaje final, y aquellos que tuvieron un excelente rendimiento académico, tanto en la educación media como en la prueba de competencias básicas, llegaban con un muy buen puntaje previo a esa visita, que tenía un mínimo de 10 puntos y un máximo de 40 puntos, sin ninguna indicación en el reglamento de que debería hacer algún mínimo para pasar esa etapa. Entonces ahí fue que entraron algunos casos brillantes, chicos con promedio 5 o con buen Sí. puntaje en la prueba, pero que su situación socioeconómica observada, tanto declarada por ellos como observada por el trabajador social, no condice con el objetivo principal del programa de beca. Y de ahí que tuvimos la indicación del director general paraguayo de revisar los expedientes que estaban con un puntaje bajo, menos del 50% del total en la evaluación social, y ahí fue que arribamos a estos 78 casos que lo analizamos exhaustivamente porque no queríamos perjudicar a nadie, pero nos apena mucho tener que llegar a esta situación de excluir a los 55 por esa reverificación que hicimos Correcto. el fin de semana y toda la semana anterior, y se tomó esa decisión para dar un corte final al programa de becas de la convocatoria 2019 y seguir trabajando ya en pos de los 1.503 becarios de carrera de grado universitario que necesitan de nuestra ayuda ahora para firmar los contratos y para que sean matriculados en tiempo y forma Sí. en lo que resta de este mes para que comiencen sus clases normalmente. Correcto, gracias licenciado por esta explicación. Agradecemos a Alejandra este contacto. Funcionó una vez más la presión ciudadana porque tenemos que reconocer, los jóvenes se manifestaron, los padres estuvieron haciendo el acompañamiento, se hizo así la revisión y finalmente 55 personas quedan sin las becas por irregularidades que fueron observadas. Agradecemos el contacto.